Novena en la fiesta del Señor de los Milagros de Buga, desde la Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga. Cuarto día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, fieles y devotos del Señor de los Milagros de Buga, cordial saludo y bienvenida fraternal a esta novena en honor a Jesús de los Milagros. Los invito a orar con devoción durante estos días, de manera especial suplicando por nuestra patria, por los enfermos, por los que más sufren. Acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oración para todos los días. Amadísimo Señor de los Milagros, hasta tu presencia vengo para confiarte nuestros problemas y nuestras dolencias. Con la misma fe de la mujer que se acercó para tocar el borde de tu manto y que fue curada porque creyó, así nosotros nos postramos ante ti y te decimos desde el fondo del alma: Señor, si quieres, puedes curarnos. Tú sigues obrando maravillas y sanando los enfermos, porque tú has asumido nuestras debilidades y cargado nuestros sufrimientos. Concédenos, pues, la gracia que hemos venido a implorarte. Sabemos bien que tu corazón se conmueve al vernos tan afligidos y desorientados como ovejas que no tienen pastor. Tú eres nuestro buen pastor, el que te ha dado la vida por las ovejas. Tu victoria en la muerte y en la resurrección es la mejor garantía para nuestra victoria sobre todo lo que tiene olor y sabor a pecado, es decir, el egoísmo, la injusticia, la violencia, el dolor, la muerte. Que tu Espíritu Santificador nos haga partícipes del triunfo sobre el mal y testigos de la novedad de vida en el amor. Misericordioso Jesús crucificado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Que seamos protegidos con tu bendición constante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Cuarto día. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado,
Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto día de la novena del Señor de los Milagros, vamos a retomar el tema del proyecto del Señor Jesús y el proyecto de la Iglesia. En la lectura del profeta Jonás hay una misión que tiene que llevar a la ciudad de Nínive, y era invitar a la población a una conversión sincera por los caminos trazados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Aunque Jonás al comienzo fue muy reacido a llevar esta buena nueva a esta comunidad, al final, debido a varias circunstancias, el Señor lo ubicó en ese lugar, hizo el anuncio y, muy contrario a lo que esperaba Jonás, el pueblo ninivita caminó por ese sendero de la conversión. Por eso la invitación grande que nos hace el Señor con esta referencia de San Pablo en la carta a los Corintios. Debemos tener en cuenta la invitación que este es un momento apremiante. Todos los momentos son apremiantes. No dejar todo para última hora. Si queremos vivir la experiencia del Señor es ahora, pero a la manera de Cristo. Recordemos lo que nos dice el evangelista San Marcos. Jesús, después de que apresaron a Juan el Bautista, después de lo que vivió con esa decapitación, Jesús cambió su estilo de predicación. Jesús anunciaba, al igual que Juan el Bautista, la conversión con palabras muy duras, un llamado sincero a enderezar el camino. Después de que marchó a Galilea, Jesús se adentró dentro de la realidad de esta comunidad de Galilea, caminó en medio de todas las necesidades de la población y su discurso cambió, su labor misionera cambió, fue más asequible porque se puso en los zapatos de los de la experiencia que vivía esta comunidad en Galilea. Apareció el proyecto de la misericordia de Dios, el de curar enfermos, el de vivir y vincular a los que habían perdido su dignidad por ese sendero. El proyecto grande de Jesús y el proyecto de la Iglesia va encaminado a que verdaderamente nos adentremos en las situaciones difíciles, conflictivas, de dolor que vive muchísima gente. No quedarnos únicamente en los templos, nos pide el Señor llegar, ser cercanos, como dice el Papa Francisco, vestirnos de misericordia, llegar y untarnos de pueblo, tener un olor a oveja, no solamente de pastor, inmiscuirnos en la realidad, caminar con ellos a la manera de Jesús, porque cuando uno conoce la realidad de las personas, la misericordia es más efectiva y afectiva, porque conocemos el corazón de cada persona, conocemos su necesidad, no por noticias, sino de primera mano, como lo hizo el Señor. Con esa invitación grande, como lo hizo Jonás, de que verdaderamente anunciemos lo que nos pide el Señor, que el momento apremiante, como nos dice San Pablo, es ahora, y con la invitación del Señor de estar cercanos a las personas, de caminar con ellos. Por eso cuando hace el llamado a Simón, Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan, lo hace desde la cercanía. Y esa cercanía de Jesús con ellos los motivó para que esa lanzada de redes que hace Jesús se convierta en una buena nueva y una invitación también a ellos a hacerse pescadores de hombres. Con la invitación grande que nos hace el Señor, que es bueno, que es recto y sobre todo que enseña el camino a los pecadores para volver a experimentar y a vivir el camino y el proyecto de Jesús en medio de la alegría, en medio de la dificultad,
pero eso sí, caminando en la fraternidad como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos ilumine con la gracia de su Espíritu para llevar siempre una buena nueva de esperanza para nuestros hermanos, que nos sintamos llamados aún a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras dificultades, de nuestras equivocaciones, porque el Señor es un Dios de las segundas, de las terceras, de las milésimas oportunidades, para que si nos caemos, nos sepamos levantar y recibir su misericordia y su amor y compartirla con nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y nos proteja siempre, de la mano del Señor de los milagros y la experiencia que tenemos de cercanía, porque Él nos acompaña todos los días hasta el final de los tiempos. Que así sea. Consagración al Señor de los Milagros. Señor de los milagros, porque te amo, he venido para visitarte, para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, con mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Gozos al Señor de los Milagros. Tras la noche más oscura se hace el mundo luminoso, porque el Cristo milagroso, como un astro de luz pura, sobre los pueblos fulgura desde el árbol de la cruz. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu santa cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Multiplicas los portentos como en su vida terrena, cambias en gozo las penas y en gracia los sufrimientos, a los tristes das contento y pan a la multitud. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu santa cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor. Mira al pueblo en aflicción, samaritano divino, y que tu aceite y tu vino hagan fecunda la cruz. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu santa cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Oh profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la violencia fratricida. Cambia, Señor, las heridas en justicia y rectitud. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu santa cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Oración final. Dios Padre misericordioso, tu gloria llena el universo
y toda la creación proclama tu sabiduría. Pero has querido hacértele encontradizo en nuestro camino para demostrarnos tu amor y el deseo que tienes de salvarnos. Con el pueblo de Israel te encontrabas en la tienda del tabernáculo y más tarde en el esplendor del templo de Jerusalén. Y al llegar la plenitud de todos los tiempos, te hiciste totalmente cercano, enviándonos a tu Hijo como Redentor. Él es el nuevo templo, el lugar de encuentro entre lo humano y lo divino. En Él se unen el cielo y la tierra. Hemos venido hasta este santuario para responder a la invitación que tu Hijo nos ha hecho. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré de sus cargas. Porque solo Él es la palabra de vida eterna. Solo Él puede dar respuesta a las preguntas angustiosas de la existencia. Padre de bondad, concédenos la gracia de que esta visita sea para nosotros fuente de gozo y de vida nueva. Que encontremos a alguien que nos diga, en el nombre de Cristo, levántate y anda, y nos podamos alzar de nuestra opresión, de nuestras tristezas, del pecado, y así entremos en tu templo, alabando tu ternura para con los humildes. Envíanos la fuerza de tu Espíritu para renovarnos interiormente con tu perdón y ser como piedras vivas del templo de tu iglesia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en nuestra oración. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la gracia y la bendición del Señor de los milagros esté con cada uno de nosotros. Amén. La paz de su semblante nos traiga la paz. Amén. Los méritos de su cruz nos defiendan. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Novena en la fiesta del Señor de los Milagros de Buga, desde la Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga.